Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al taller dinámico del libro El camino del artista de Julia Cameron. ¿De qué se trata este taller? Bueno, es un taller dinámico justamente porque en conjunto estaremos trabajando por 12 semanas consecutivas todos los ejercicios que Julia Cameron nos proporciona en su maravilloso libro. ¿A quién va dirigido? A toda persona que desee recuperar su poder en creer en sí mismo, el recuperar su creatividad y su expansión hacia realizar cada uno de los objetivos que se ha planteado a lo largo de la vida, pero que por temor o por aquellos obstáculos que aún no ha identificado, no ha podido realizar o más bien no ha querido realizar. Así que este libro va dirigido a toda persona que desee vivir su vida plenamente, porque tu vida es tu propia obra de arte y finalmente quien construye tu vida eres tú mismo. Así que tú eres quien te conviertes en el artista de tu propia vida. Y bueno, ¿en dónde nos reuniremos? Nos reunimos en el grupo en Facebook llamado Viviendo el Camino del Artista. Ahí nos podrás encontrar y si ya ha pasado algún tiempo y estás viendo este video, no te preocupes, tú búscanos y serás aceptado para que puedas realizar junto con nosotros y junto con el apoyo, realizar cada uno de los ejercicios de este maravilloso libro, El Camino del Artista, un curso de descubrimiento y rescate de tu propia creatividad, que es la Biblia de los creativos y es reconocido mundialmente, y de la autora Julia Cameron. Pero vamos a comenzar con los principios básicos, que no son más que principios espirituales que vamos a ver a continuación, y son los cimientos sobre los que la rehabilitación o el descubrimiento de la creatividad pueden ser construidos. Léelos una vez al día y mantente a la escucha de tu voz interior, ante cualquier cambio que se produzca en tu actitud o en tus creencias. 1. La creatividad forma parte del orden natural de la vida. La vida es energía, pura energía creativa. 2. Hay una fuerza creativa que subyace a todo cuanto vive, incluidos nosotros mismos. 3. Al abrirnos a nuestra propia creatividad, nos estamos abriendo a la creatividad del Creador, que está presente en nosotros y en nuestras vidas. 4. Nosotros somos creaciones y a la vez estamos destinados a mantener la creatividad siendo creativos. 5. La creatividad es un regalo de Dios. Usarla es el regalo que nosotros le devolvemos a Dios. 6. Negarse a ser creativo es obstinarse en contra de nuestra propia naturaleza. 7. Cuando nos abrimos a explorar nuestra creatividad, nos abrimos a Dios, el buen camino. 8. Al abrir un canal entre nuestra creatividad y el Creador, se producen cambios sutiles aunque poderosos. 9. No hay que temer por abrirse a una creatividad cada vez mayor. Y 10. Nuestros anhelos y sueños creativos proceden de una fuente divina. Cuando nos acercamos a nuestros sueños, nos acercamos a la divinidad. ¿Y cuáles son los primeros pasos que se requiere? En realidad se requiere que reserves entre 7 y 10 horas a la semana, es decir, 1 hora al día o si prefieres algo más, y usar estas herramientas durante 12 semanas de curso. Es realmente un modesto compromiso con el que cosecharás enormes resultados. Las mismas herramientas utilizadas durante un largo periodo pueden modificar la trayectoria de toda una vida. Y aunque no existe una fórmula rápida e indolora para conseguir la creatividad, su rehabilitación o descubrimiento es un proceso espiritual que se puede enseñar y que puede ser supervisado. Aunque todos nosotros seamos complejos y sumamente individualistas, existen denominadores comunes en nuestro proceso de rehabilitación continua. Y bueno, trabajando en este proceso, la autora ha observado que durante las primeras semanas se produce una cierta rebeldía, un cierto vértigo. A esta primera fase le sigue de inmediato, a mitad del curso, otra en la que se produce un fuerte enfado.
Tras el enfado llega la pena, a la que suceden alternativamente oleadas de resistencia y de esperanza. Esta fase de crecimiento con cimas y valles se va convirtiendo en una especie de parto en el que los alumnos experimentan torbellinos de expansión y contracción, pasando de la euforia intensa a un escepticismo defensivo. Esta fase de crecimiento tempestuoso va seguida de una necesidad imperiosa de abandonar el proceso y volver a la vida anterior. En otras palabras, una fase de negociación. La gente suele querer abandonar en este punto. Yo lo llamo dar un giro creativo de 180 grados. Volver a comprometerse con el proceso dispara entonces una fase de caída libre, en la que el ego se rinde por completo. A continuación, la fase final del curso se caracteriza por una conciencia nueva de uno mismo, marcada por el incremento de la autonomía, la determinación, las expectativas, el entusiasmo y la capacidad de poner en práctica planes creativos concretos. Estás llegando más alto en tu camino y debes entender que el fruto de tu tormenta interior será un proceso positivo, doloroso y emocionante a un tiempo. Por lo general, cuando hablamos de renuncia, pensamos en una sustancia que debemos abandonar. Dejamos el alcohol, las drogas, el azúcar, las grasas, la cafeína o la nicotina y sufrimos un síndrome de abstinencia. Pero es útil entender la abstinencia creativa de un modo diferente. Nosotros somos la sustancia por la que renunciamos o nos abstenemos de lo demás, no la sustancia a la que renunciamos, según vamos replegando hacia nuestro interior, esas energías creativas tan desplazadas y dispersas. Y de lo que se trata es de recuperar nuestra propia esencia. ¿Y cómo podemos saber si nuestra creatividad está bloqueada? Pues la envidia nos dará una buena pista. ¿Hay artistas por los que sientes resentimiento? ¿Has pensado alguna vez para ti, yo podría hacer lo mismo si no fuera por? Tal vez te digas a ti mismo que si te tomaras en serio tu potencial creativo, 1. Dejarías de decirte que es demasiado tarde. 2. Dejarías de esperar a ganar el suficiente dinero como para hacer lo que en realidad te gusta. 3. Dejarías de decirte, no es más que mi ego, cuando anhelas una vida más creativa. 4. Dejarás de decirte que los sueños no importan, que son solo sueños, que deberías ser más sensato. 5. Dejarías de temer que tus familiares y amigos te consideren un loco. Y 6. Dejarías de decirte que la creatividad es un lujo y que lo que deberías es estar agradecido por lo que tienes. A medida que aprendas a reconocer, alimentar y proteger a tu artista interior, empezarás a ser capaz de ir más allá del dolor y de una creatividad coartada. Aprenderás métodos para identificar y superar el miedo, para curar heridas emocionales y para fortalecer la confianza en ti mismo. Descubrirás y desecharás viejas y dañinas ideas sobre la creatividad. Al trabajar con este libro experimentarás un encuentro guiado e intenso con tu propia creatividad, con tus propios fantasmas, defensas, deseos, miedos, esperanzas y triunfos privados. Una experiencia que te emocionará, te deprimirá, te enfadará, te asustará, te alegrará, te dará esperanza, pero al final te hará más libre. Y las dos herramientas fundamentales para la recuperación de la creatividad son las páginas matutinas y la cita con el artista. Un despertar duradero a la creatividad requiere un uso constante de ambas. Lo primero que necesitas para rescatar tu creatividad es saber dónde encontrarla. Te insto a que lo hagas a través de un proceso que aparentemente no conduce a nada y que yo denomino las páginas matutinas.
Escribirás esas páginas cada día, durante todas las semanas del curso y según, espero, mucho tiempo después. La autora lleva con ellas una década. ¿Pero qué son las páginas matutinas? Son simplemente 3 páginas manuscritas de estricto flujo de conciencia. Por ejemplo, Dios mío, ha amanecido de nuevo. No tengo nada que contar, nada que decir. Tengo que lavar las cortinas. Recogí ayer la ropa de la tintorería. Bla, 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 bla. Podríamos llamarlo sin mucha pomposidad, desaguar el cerebro, pues esa es una de sus principales funciones. Las páginas matutinas no pueden hacerse mal. Estas divagaciones diarias no pretenden ser arte, ni siquiera escritura en un sentido literario. Quiero dejar esto muy claro, para tranquilizar a quienes trabajan con este libro, pero no son escritores. La escritura no es sino una herramienta más. Las páginas están concebidas para que nos familiaricemos simplemente con el acto de mover la mano a través del papel y volcar en él todo aquello que te pasa por la cabeza, sea lo que sea. Incluiremos todo, por tonto, estúpido o raro que pueda parecer. Las páginas matutinas no tienen por qué tener un tono brillante, aunque a veces resulte que lo tienen. La mayor parte de las veces no lo tendrán, pero solo lo vas a saber tú, porque a nadie le está permitido leer tus páginas matutinas excepto a ti. Tampoco tú debes volver a leerlas durante las siguientes 8 semanas, más o menos. Solo tienes que escribir 3 páginas y guardarlas en un sobre o escribirlas en un cuaderno que no volverás a hojear. Solo tienes que escribir 3 páginas y 3 páginas más al día siguiente. Ejemplos. 30 de septiembre de 1991. Este fin de semana, mi hija y yo fuimos a Río Grande a buscar insectos para su clase de biología. Bla, 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 bla. 2 de octubre de 1991. Me levanté y me dolía la cabeza. Me tomé una aspirina y me siento un poco mejor, aunque estoy todavía un poco temblorosa. Y bla, 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 bla. Las páginas matutinas son la principal herramienta para la recuperación de la creatividad. Como artistas bloqueados, solemos criticarnos de manera despiadada, y aunque el resto del mundo nos vea como artistas realizados, nosotros sentimos que no hacemos lo suficiente y que lo que hacemos nunca está bien. Somos víctimas de nuestro propio yo perfeccionista, de un crítico interiorizado, eterno y canalla, el censor, que se aloja en la parte izquierda de nuestro cerebro y no para de lanzar un constante flujo de puntualizaciones que aparecen disfrazadas de verdades. El censor nos dice cosas tan maravillosas como ¿a eso le llamas escribir? Parece una broma. Ni siquiera sabes puntuar. Y si no lo has conseguido hasta ahora, no lo lograrás jamás. Ni siquiera sabes escribir sin faltas de ortografía. ¿De dónde te has sacado que eres creador? Y así, una y otra vez. Márcate esta regla. Recuerda, siempre que las opiniones negativas de tu censor no son la verdad. Esto hay que practicarlo. Si vas todos los días directamente de la cama a la página, aprenderás a evitar a tu censor. No hay ni una forma incorrecta de escribir las páginas matutinas, ni cuenta la opinión del censor. Deja que él siga con su palabrería, que lo hará, y que tu mano corra por la página. Puedes escribir también tus pensamientos, si quieres, y observar cómo disfruta lanzándote a la yugular de tu creatividad. No lo dudes, la aspiración del censor es atraparte, y es un enemigo muy astuto. Cuanto más espabiles tú, más lo hará él. Así que has escrito una única obra de teatro. ¿No? Te dirá tu censor. Pues eso es todo. Así que has dibujado tu primer boceto, comentará. No es precisamente un Picasso. Y así sucesivamente te comenzará a criticar. Piensa que tu censor es como una serpiente de dibujos animados que se desliza por el edén de tu creatividad, comentándote maldades para desmoralizarte.
Si no te gusta la idea de imaginar una serpiente, busca otra caricatura para tu sensor. Por ejemplo, un tiburón, y táchalo. Ponlo donde sueles escribir o pegado dentro de tu cuaderno. Solo identificando el sensor como el personaje que es un despiadado, podrás despojarlo de buena parte del poder que ejerce sobre ti y sobre tu creatividad. Más de un alumno ha colgado una foto poco favorecedora de su padre o de su madre, el que haya sido responsable de introducir al sensor en su psique, y lo ha denominado sensor. El objetivo es dejar de escuchar la voz del sensor como si fuera la de la razón, y aprender a oírla como el mecanismo represor que en realidad es. Las páginas matutinas te ayudarán a ello. Y las páginas matutinas son innegociables. Jamás te las saltarás o las reducirás, independientemente de tu estado de ánimo o de las cosas desagradables que te diga tu sensor. Siempre pensamos que debemos tener el humor adecuado para escribir, pero no es así. Las páginas matutinas te demostrarán que tu estado de ánimo no importa. Algunos de los mejores trabajos surgen justo en esos días en los que piensas que todo lo que haces es una porquería. Con las páginas matutinas dejarás de juzgarte y te pondrás a escribir. No importa si estás cansado, distraído o estresado. Tu artista es un niño y necesita alimentarse. Las páginas matutinas serán el alimento de tu niño artista, así que escríbelas. 3 páginas sobre cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si no sabes qué escribir, entonces escribe. ¿No sé qué escribir? Hazlo hasta que hayas llenado 3 páginas. Haz lo que sea para rellenar esas 3 páginas. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué hay que escribir las páginas matutinas? Yo bromeo, para llegar al otro lado. Piensan que no hablo en serio, pero sí, las páginas matutinas nos llevan al otro lado, de nuestros miedos, de nuestra negatividad, de nuestros altibajos. Sobre todo, nos alejan de nuestro sensor. Más allá de su charlatanería, encontraremos el sosiego de nuestro equilibrio, el lugar donde se oye una voz clara y suave que reconocemos de inmediato como la de nuestro creador y como propia. Conviene en este punto distinguir entre el cerebro lógico y el cerebro artístico. El cerebro lógico ha sido y sigue siendo nuestro cerebro de supervivencia. Funciona a base de principios conocidos. Cualquier aspecto desconocido se percibe como incorrecto y posiblemente peligroso. Le gusta que las cosas sean como soldaditos disciplinados, desfilando en línea recta. Es el cerebro al que solemos escuchar, en especial cuando nos decimos que debemos ser sensatos. El cerebro lógico es nuestro sensor, esa voz en off que reconsidera y se arrepiente una y otra vez ante algo original, como pueda ser una frase o un boceto. Dirá, ¿qué demonios es eso? Eso está mal. El cerebro artístico es nuestro inventor, nuestro niño, nuestro científico loco en particular. Es el que nos dice, vaya, está genial. Relaciona cosas dispares, por ejemplo, un barco puede ser lo mismo que una ola y esta lo mismo que un caminante. Identifica un coche de carreras como un animal salvaje. El lobo negro nos empujó aullando hasta aquel bar de carretera. El cerebro artístico es nuestro cerebro creativo holístico. Inventa patrones y descubre matices. Ve un bosque en otoño y piensa, qué precioso ramillete. La piel de la tierra es una majestuosa alfombra de oro. Porque el cerebro artístico realiza asociaciones libres y es espontáneo. Establece nuevas conexiones, combina distintas imágenes para invocar nuevos significados. Es el responsable de hallazgos tales como que en la mitología escandinava se llame caballo de olas a un barco o que el personaje de la Guerra de las Galaxias tenga por nombre Skywalker. ¿Por qué hablamos ahora del cerebro lógico y del cerebro artístico?
porque las páginas matutinas mandan al cerebro lógico al banquillo, para que juegue el cerebro artístico. El sensor es un residuo de nuestro cerebro de supervivencia, el que se encargó de que decidiéramos entre permanecer a salvo en la selva o aventurarnos hacia el prado. Nuestro sensor examina el prado de nuestra creatividad para detectar si hay bestias peligrosas, y cualquier pensamiento inédito puede parecer peligroso a nuestro sensor. Solo le gustan las frases, cuadros, esculturas o fotografías que ha visto muchas veces con anterioridad. Frases seguras, cuadros seguros, nada de improvisaciones, de experimentos, de garabatos, de apuntes. Haz caso a tu sensor y te dirá que todo lo nuevo es erróneo, nocivo, terrible. ¿Quién no estaría bloqueado si cada vez que intentase sacar los pies del tiesto, alguien, o sea, tu sensor, se riera de él? Las páginas matutinas te enseñarán a pasar de esas burlas y te permitirán distanciarte de la negatividad de tu sensor. Puede que te resulte útil concebir las páginas matutinas como una suerte de meditación, aunque no sea la clase de meditación que conoces, o incluso aunque no estés familiarizado en absoluto con esa práctica. De hecho, puede que tus páginas no te resulten espirituales o meditativas, sino más bien negativas y materialistas, pero son una vía válida que induce a la introspección y nos ayuda a hacer cambios reales en nuestras vidas. Las páginas matutinas dibujan nuestro mapa interior. Sin ellas, nuestros sueños podrían seguir siendo terra incógnita. Lo sé, porque los míos estuvieron allí. Con ellas, la luz interior se combina con el poder del cambio expansivo. Es muy difícil quejarse de algo todas las mañanas, todos los meses, sin sentir el impulso constructivo de actuar. Las páginas nos rescatan de la desesperación y nos empujan hacia salidas con las que ni siquiera habíamos soñado. Un último apunte. Las páginas matutinas funcionan con pintores, con escultores, con poetas, con actores, con abogados, con amas de casa, con cualquier persona que quiera ser más creativa. No son una herramienta destinada solo a los escritores. En absoluto, estas páginas no están concebidas únicamente para escritores. Los abogados que las escriben juran que les vuelven más eficaces ante los tribunales. Los bailarines aseguran que mejoran su equilibrio, y no solo su equilibrio emocional. De hecho, los escritores que muestran un afán lamentable por escribir las páginas matutinas, en lugar de simplemente hacerlas, son quienes más dificultades tienen en comprobar su efecto. Lo que sí descubren es que su escritura se vuelve de pronto más suelta, más libre, más fácil. En resumen, más allá de tus limitaciones o de tu trabajo habitual, las páginas matutinas te funcionarán. Con frecuencia, los alumnos más resistentes a las páginas matutinas acaban por ser los que más la aprecian. De hecho, odiar las páginas matutinas es muy buena señal. Estar encantado con ellas también lo es. Si sigues escribiéndolas, incluso cuando de repente dejen de gustarte, la actitud neutral es la tercera postura, pero no es más que una estrategia de defensa que podría estar ocultando desgana. Esta desgana disfraza la pregunta, ¿de qué sirve todo esto? Y preguntarte, ¿para qué sirve esto? No es más que miedo. Y el miedo, a su vez, significa que estás secretamente desesperado. Así que vuelca tus miedos en la página. Vuelca cualquier cosa en la página. Escribe 3 páginas sobre lo que sea. La cita con el artista. La otra herramienta básica del camino del artista puede parecerte una diversión más que una herramienta. Es posible que veas con claridad la utilidad de las páginas matutinas, pero tengas tus dudas acerca de algo que se llama la cita con el artista. Te aseguro que las citas con el artista también funcionan. Imagina esa combinación de herramientas como un par de walkie-talkies, uno que transmite y otro que recibe. Es un proceso que se lleva a cabo en 2 direcciones, que se desarrolla en 2 pasos. Primero, fuera
y luego dentro de uno mismo. Cuando escribes tus páginas matutinas, estás enviando, es decir, transmitiendo tanto al universo como a ti mismo tus sueños, insatisfacciones y esperanzas. Cuando cumples con tu cita con el artista, estás recibiendo, esto es, abriéndote a tu sabiduría interior, a tu inspiración, a tu guía. Pero, ¿qué es exactamente tu cita con el artista? Es una parte de tu tiempo, por ejemplo, 2 horas a la semana, reservada y enfocada solo a alimentar tu conciencia creativa, a tu artista interior. Básicamente, la cita con el artista es una excursión, un juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia. No irá nadie a tu cita con el artista, salvo tú mismo y tu artista interior. Esto es tu niño creativo. Ni amantes, ni amigos, ni pareja, ni hijos, ni cualquier otra clase de compañía. Si crees que esto es una estupidez o que nunca tendrás tiempo para hacerlo, considera esta reacción como pura resistencia. No puedes permitirte no encontrar tiempo para tu cita con el artista. Los psicólogos hacen con frecuencia esta pregunta a las parejas en crisis y a los padres con niños problemáticos. ¿Tienen tiempo para ustedes? ¿Tienen tiempo para sus hijos? Suelen responder, pasamos mucho tiempo juntos. Sí, pero ¿es tiempo de calidad? ¿Alguna vez se divierten juntos? Insiste el psicólogo. ¿Divertirnos? Preguntan, aunque para sus adentros se dicen, como si alguien pudiera divertirse en una relación tan podrida como esta. ¿Siguen teniendo citas entre ustedes para hablar y escucharse? ¿Citas? Pero si estamos casados y no tenemos ni dinero y no tenemos tiempo. Lo que en realidad pasa es que tienen miedo, interrumpe el psicólogo, al pan pan y al vino vino, porque realmente aterra pasar tiempo a solas, con un niño o con un amante. Nuestro artista interior puede ser visto como cualquiera de las dos cosas, y una cita semanal con él resulta muy amenazadora, tanto como productiva y tanto que te puede espantar. ¿Con qué una cita? ¿Con mi artista? Efectivamente, tu artista necesita que lo saquen de casa, que lo mimen, que lo escuchen. Hay tantas maneras de evadir este compromiso como días hay en tu vida. No tengo dinero, es la favorita, aunque nadie dijo que la cita implique grandes gastos. Tu artista es un niño y el tiempo que se pasa con los padres es mucho más importante que el dinero que se gasten. Ir a un bazar estupendo, ir en solitario a la playa, ver a solas una película antigua, ir a un acuario o a una galería de arte, todas estas cosas requieren tiempo, no dinero. Recuerda que lo sagrado es tu compromiso de tiempo. Es para entendernos como cuando un hijo de padres divorciados ve a uno de ellos, al que adora, solo durante el fin de semana. Tu artista pasa la mayor parte de la semana bajo la custodia de un adulto estricto y con un trabajo exigente. Lo que quiere ese hijo no son excursiones caras, sino atención. Y lo que no quiere es compartir a su querido papá con alguien como su nueva pareja. Pasar tiempo a solas con tu niño artista es esencial para alimentarte a ti mismo. Un largo paseo por el campo, ver la salida o la puesta del sol a la orilla del mar, una insólita visita a una iglesia desconocida para escuchar un concierto, visitar un barrio donde viven muchos extranjeros para ver y oír otras cosas. Tu artista podría disfrutar de cualquiera de estas cosas, como si disfruta de jugar a los bolos. Comprométete a una cita semanal con tu artista y verás cómo el aguafiestas que llevas dentro intenta manipularte. Con qué facilidad invade tu tiempo sagrado y qué pronto incluye a terceros. Debes aprender a protegerte de estas invasiones. Sobre todo, aprende a escuchar lo que opina tu niño artista de tus excursiones, de las excursiones que hacen juntos. Por ejemplo, odio esta clase de cosas.
puede protestar tu artista si insistes en llevarle solo a sitios de mayores, buenos para su educación? Escúchalo. Te está diciendo que tu arte necesita un poco de animación, y con un poco será suficiente para que lo que era trabajo se convierta en placer. Olvidamos que una imaginación activa es la clave de todo buen trabajo, e incrementar nuestra capacidad para trabajar de una forma realmente creativa es de lo que se trata este libro. Es muy probable que te descubras intentando evitar tus citas con el artista. Esta resistencia es simple miedo a la intimidad, a intimar contigo mismo. A menudo, cuando mantenemos una relación problemática, nos acostumbramos a evitar a nuestra pareja. No queremos saber lo que piensa, por si nos duele. De modo que la rehuimos a sabiendas de que si tiene la oportunidad nos dirá algo que no nos gustará oír. Es posible que quiera una respuesta que no tenemos y que por tanto no podemos darle. Y es posible que nosotros nos estemos comportando con ellos del mismo modo y que los dos finalmente nos miremos con asombro y digamos, pero si yo no sabía que te sentías así. Esta revelación, por inquietante que sea, nos guiará a la hora de establecer una verdadera relación en la que sus miembros se sienten libres de ser quienes son y de llegar a ser quienes desean. La posibilidad de ese vínculo es la que hace que merezcan la pena los riesgos de la autorrevelación y de la intimidad con uno mismo. Para lograr una buena relación con nuestra creatividad, debemos dedicar el tiempo suficiente a cultivarla y cuidarla, y nuestra creatividad aprovechará este tiempo para establecer un diálogo con nosotros, para que confiemos, para estrechar lazos y para hacer planes de futuro. Las páginas matutinas nos ayudan a conocer mejor nuestros pensamientos y nuestras necesidades, a identificar nuestros problemas y preocupaciones. El primer paso será como una oración: quejarse, hacer inventario, llegar a conclusiones, sopesar, atormentarse. El segundo paso, tras la catarsis provocada por nuestra cita con el artista, empezaremos a encontrar soluciones al tiempo que acumularemos las reservas creativas necesarias para hacer realidad nuestro arte. Y bueno, pues el arte es un sistema que se nutre de imágenes para crear, y recurrimos a nuestro manantial interior, que es como nuestro estanque artístico. Lo ideal sería que estuviera cuajado de truchas grandes, pequeñas, gordas, finas, una abundancia en la que pudiéramos pescar. Como artistas debemos darnos cuenta de que tenemos que cuidar ese ecosistema y que si no prestamos atención a su mantenimiento, nuestro estanque puede llegar a secarse, a empantanarse o a atascarse. Cualquier periodo prolongado de trabajo creativo bebe de nuestro manantial artístico. Si se abusa de él como de la pesca en un estanque, se corre el riesgo de que disminuyan los recursos y de que intentemos pescar en vano. Nuestro trabajo se estancará y nos preguntaremos ¿por qué sucede esto justo cuando mejor me iban las cosas? La verdad es que el trabajo puede estancarse precisamente porque las cosas iban bien. Como artistas, debemos aprender a autoalimentarnos, a estar lo suficientemente alerta para que podamos ir reponiendo de forma consciente nuestros recursos creativos a medida que los vamos usando para rellenar el estanque de truchas, por decirlo de alguna manera. Llamo a este proceso alimentar el manantial. Alimentar el manantial requiere de una activa búsqueda de imágenes que refresquen nuestras reservas artísticas. El arte nace de la atención y los detalles son su comadrona. Puede parecer que el arte surge del dolor, pero ¿acaso por qué el dolor sirve para enfocar nuestra atención en los detalles? Por ejemplo, la belleza de la nuca de un amante perdido. Puede parecer que el arte consiste en grandes trazos, enormes proyectos, grandiosos planes, pero lo que en realidad se percibe son los pequeños detalles. La singularidad es lo que nos atrapa.
y lo que convierte algo en arte, incluso sumidos en la más profunda pena. Esta imagen singular nos resulta deliciosa. El artista que diga lo contrario miente. Para vivir en términos artísticos, debemos aprender a manejar con facilidad el lenguaje del arte, imágenes, símbolos, un lenguaje sin palabras, incluso cuando nuestro verdadero arte consista en perseguirlo con ellas. El lenguaje del artista es sensual, una experiencia de los sentidos. Cuando trabajamos en nuestro arte, recurrimos al manantial de nuestra experiencia, del que extraemos imágenes. Puesto que lo hacemos así, debemos aprender a reponerlas. ¿Cómo nutrimos el manantial? Pues lo alimentamos con imágenes. El arte es una ocupación del cerebro artístico, que es un cerebro de imágenes, el hogar y el refugio de nuestros mejores impulsos creativos. No se puede estimular o activar un cerebro artístico solo con palabras, pues el cerebro artístico es sensorial, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Esta es la materia de la magia, y la magia es la sustancia del arte. Cuando quieras alimentar tu manantial, piensa en términos de magia, piensa en placer, piensa en juego, no pienses en obligaciones, no hagas lo que crees que deberías hacer, como si fueran abdominales espirituales. Por ejemplo, leer un texto muy aburrido, pero recomendado por la crítica. Haz todo aquello que despierte tu curiosidad. Investiga sobre todo aquello que te interesa. Concéntrate más en el misterio que en la maestría. El misterio nos atrae, nos seduce, nos atrapa, mientras que el deber puede agarrotarnos, provocarnos rechazo, desmotivarnos. Al alimentar tu manantial, concéntrate más en la búsqueda del misterio que en los conocimientos que te faltan. Un misterio puede ser algo muy sencillo. Si conduzco por esta carretera, que no es mi carretera habitual, ¿qué vistas me deparará? Cambiar una ruta habitual nos arroja a la hora. Volvemos a enfocar la mirada sobre el mundo visible, sobre lo visual. La vista te lleva a tener visiones. No hay por qué llenar el pozo siempre con novedades. Cocinar puede llenar el pozo. Cuando pelamos y picamos verduras, lo hacemos también con nuestros pensamientos. Recuerda que el arte es una labor que se hace con el cerebro artístico. A este cerebro se llega a través del ritmo, a través de las rimas, no de la razón, de estribillos más que de letras. Rallar una zanahoria o pelar una manzana son acciones que alimentan el pensamiento. Cualquier acción regular y repetitiva prepara el pozo. Los escritores han oído muchas historias tristes de las hermanas Brontë y de la pobre Jane Austen, obligadas a esconder sus relatos bajo sus labores de bordado. Pues bien, un pequeño experimento con el acto de zurcir puede arrojar sobre estas actividades una luz diferente por completo. Las labores de aguja, que son por definición regulares y repetitivas, nos relajan al tiempo que estimulan al artista interior. Mientras cosemos, podemos hilvanar tramas enteras. Como artistas, las cosas pueden bien salirnos si nosotros nos concentramos en ideas y en el bordado. ¿Por qué las mejores ideas me surgen en la ducha? Dicen que exclamó un exasperado Albert Einstein. Investigaciones recientes sobre el funcionamiento del cerebro nos explican que esto se debe a que la ducha es una actividad del cerebro artístico. Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir, todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar nuestro pensamiento del lado lógico de nuestro cerebro al lado artístico. Para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones, de la espuma del fregadero, salirnos al paso en la autopista cuando nos incorporamos al tráfico. Procura aprender cuál de estas actividades te funciona mejor y utilízala. A muchos artistas les resulta útil mantener un cuaderno de notas o una grabadora a su lado mientras conducen. Steven Spielberg dice que sus mejores ideas
le han llegado mientras conducía por autopistas. No es por accidente. Iba negociando con el flujo del tráfico y por tanto era un artista inmerso en un flujo de imágenes incesante, en permanente cambio. Las imágenes disparan el cerebro artístico, las imágenes llenan el pozo. Y bueno, pues hasta aquí la introducción del camino del artista y nos vemos en el siguiente video para poder retomar y hacer el resumen de la semana 1, que es recuperar una sensación de seguridad. Te agradezco tu tiempo y tu paciencia y este taller dinámico continuará. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.